El doctor Ingro decidió que supervisaría la alimentación adversa de Edward y que lo dejaría consumirse un poco más hasta que tuviese por sí mismo deseos de volver a comer. Si la situación se agravaba, haría un informe y pasaría la responsabilidad de consejo de médicos que administraba billete. Si no quieres verte en apuros, decide siempre la responsabilidad. Le había enseñado su padre, que también era un médico que se había visto enfrentado a varios casos mortales y no obstante se había olvidado cualquier problema con las autoridades. Una vez hubo ordenado interrupción del medicamento de Edward, el doctor Igor pasó al siguiente caso. Al informe decía de paciente seca, Medel ya había terminado su periodo de tratamiento y podía recibir el alta. El doctor Igro lo quería comprobar con sus propios ojos. Al fin y al cabo nada peor para un médico que recibe quejas de la familia de los enfermos que pasaba por billete. Y se sucedía con bastante frecuencia, pues después de pasar una temporada en el hospital para enfermos mentales, diferentemente, un paciente se conseguía adaptarse de nuevo a la vida normal. La culpa no era imputable al sanatorio ni a ninguno de los establecimientos diseminados. Solo Dios sabía el número por el mundo entero donde el problema de redactación de los internos era exactamente igual. Así como la prisión nunca corregía al preso, se limitaba a enseñarle a cometer más crímenes. Los sanitarios hacían los enfermeros, se acostumbran en el mundo totalmente irreal, donde todo los era permitido y nadie era responsable de sus actos, de modo que únicamente quedaba una salida: descubrir la cura para los desvarios de la mente, y el doctor Igor estaba empeñado en eso hasta la raíz de los cabellos, desarrollando una tesis que revolucionaría al ámbito psiquiátrico. En los asilos, los enfermeros transitorios en convivencia con los pacientes irrecuperables iniciaban un proceso de degeneración social que, una vez comenzando, era imposible detener. La tal seca Mendel terminaría viviendo al hospital, está muy por voluntad propia, quejándose de males sin esencias, solo es para estar cerca de personas que parecían acostumbrarse mejor en el mundo interior. Si al descubrirse, no obstante, cómo cambiar el vitriato, según el doctor Ingor, el veneno responsable de la locura, su nombre estaría en la historia. Eslovenia sería colocada definitivamente en el mapa. Aquella semana se le había presentado una oportunidad caída del cielo bajo la forma de una suicida potencial, y él no estaba dispuesto a desperdiciar esa oportunidad por nada del mundo. El doctor Igor se puso contento, aunque por razones económicas continuase obligado a aceptar tratamientos que habían sido hace mucho tiempo considerados por la medicina como el shock insulínico. También por motivos financieros, Billete estaba robando el tratamiento psiquiátrico, además de tener tiempo y elementos para la investigación del vitriolo. Él contaba también con el apoyo de los propietarios para mantener en el hospital el grupo llamado de Fraternidad
Los accionistas en la institución habían permitido que fuese tolerado notable, nótese bien en su alentado, sino tolerando humanitarias, se debía dar la recién curado a la opción de decir cuál era el mejor momento para reintegrarse al mundo, y eso había permitido en el grupo de personas decidiera permitirse en billete como un hotel selecto en el club donde se reúnen aquellos que tienen afinidad. Así el doctor Igor conseguiría mantener locos y sanos en el mismo ambiente, haciendo que estos últimos influyesen positivamente en los primeros para evitar que las cosas se desquieran y los locos terminen contagiando negativamente a los que ya curados. Todo miembro de la fraternidad debía salir del sanatorio por lo menos una vez al día. El doctor Ingrid sabía que los motivos dados por los accionistas para permitir la presencia de personas curadas en el estilo razones humanitarias eran solo una disculpa. Ellos temían la jurisdicción, la pequeña encantadora capital de Eslovenia no tuviese un número suficiente a los locos ricos capaces de mantener toda aquella estructura cara y moderna. Además, el sistema de salud pública contaba con asilos de primera calidad, de lo que dejaba el billete en situación de desventaja para competir en el ámbito de la psiquiatría. Cuando los accionistas transformaron el antiguo cartel de un sanatorio, tenían como público objeto los posibles hombres y mujeres afectados por la guerra con Yugoslavia, pero esta había durado muy poco. Los accionistas apostaron que volvería, pero no volvió. Después, una prolija investigación les reveló que las guerras desquiciaban mentalmente a la población, pero en escala mucho menor que la tensión, el tedio, las enfermedades congénitas, la soledad y el rechazo. Cuando una colectividad tenía que enfrentar un gran problema como el caso de la guerra, una hiperinflación o una epidemia, se detectaba un pequeño aumento en el número de suicidios, pero también una gran disminución de los casos de depresión, paranoia y psicosis. Estos volvían a sus índices normales en 4. En tal problema había sido superado, indicando, así lo entendería el doctor Igor, que el ser humano solo se da un lujo de ser loco cuando las condiciones se lo permiten. Tenía entre sus ojos una investigación reciente, esta vez procedente de Canadá, considerándose recientemente un diario norteamericano como el país del mundo donde el nivel de vida era más elevado. El doctor Igor leyó: de acuerdo con la Statistics Canada, ya sufrieron algún tipo de enfermedad mental 40% de las personas entre 15 y 35 años, 33% de las personas entre 35 y 54 años, 20% de las personas de entre 55 y 64 años. Se estima que uno de cada 5 individuos sufre algún tipo de desorden psiquiátrico. Uno de cada 8 canadienses será hospitalizado por disturbios mentales por lo menos una vez en la vida. Excelente mercado superior al nuestro, pensó. Cuanto más felices pueden ser las personas, más infelices se vuelven. El doctor Igor analizó algunos casos más ponderando cuidadosamente cuáles debía analizar conjuntamente en el consejo de la podía resolver solo cuando
terminó el día. Había despuntado por completo y apagó la luz. Después ordenó que entrara la primera visita de la madre de la paciente que había intentado suicidarse. Soy la madre de Verónica. ¿Cómo está mi hija? El doctor Igor pensó si debía decir la verdad e evitarle sorpresas inútiles. Al fin y acabó, él tenía una hija con el mismo nombre, pero decidió callarse. Aún no lo sabemos, mintió. Necesitamos una semana más, no entendió. Porque Verónica hizo eso, decía la mujer entre sollozos. Somos unos padres cariñosos, hemos intentado darle a costa de muchos sacrificios, la mantuvimos a nuestra familia unida como ejemplo de perseverancia entre las adversidades. Ella tiene un buen empleo, tiene un buen empleo, no es fea y a pesar de eso intentó matarse. La interrupción. El doctor Igor no se sorprendía, señora mía, es así, las personas son incapaces de entender la felicidad. Si lo desea, puedo mostrarle las estadísticas de Canadá, la mujer lo murió sorprendida. El doctor Igor vio que había conseguido distraerla y continuó. Bien usted viene aquí no para saber que está su hija, sino para disculparse por el hecho de que intentara suicidarse. ¿Cuántos años tiene ella? 24. Es decir, una mujer madura, vivida, que ya sabe bien lo que desea y que sea capaz de hacer sus elecciones, que tiene que ver eso no con su cadecimiento o con su sacrificio que usted y su marido hicieron. Cuando tiempo hace que ella vive sola.